Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y hoy damos un paso más. Hemos concluido ya en programas anteriores la explicación del sacramento de la penitencia. Y hoy vamos a comenzar el sacramento de la unción de los enfermos. Es la segunda parte del Catecismo la que se dedica a explicar los sacramentos. La primera está reservada para la profesión de fe, para el credo. La segunda es la celebración del misterio cristiano en la que nos encontramos. La tercera, Dios mediante, será la moral, los mandamientos, la vida en Cristo, se llama de esa forma. Y la cuarta, la oración cristiana. Credo, sacramentos, mandamientos y oración son las cuatro partes en las que está estructurado el catecismo. Y en la segunda en concreto, que tiene como título la celebración del misterio cristiano, en la que se explican los sacramentos, se dividen, los 7 sacramentos se dividen de la siguiente forma. Primero, los sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía, que hemos tenido ocasión de explicar. Luego, los sacramentos de curación, los sacramentos de la curación, de la sanación, que son 2, penitencia, el sacramento de la penitencia y el de la unción de enfermos, que hoy vamos a explicar. Y luego vendrán los sacramentos al servicio de la comunidad, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. O sea que al explicar ahora la unción de enfermos, pues sencillamente lo que hacemos es concluir los sacramentos de la curación, el de la penitencia y el de la unción de enfermos. Pues bien, el punto primero es el 1499, que dice así: con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve. Incluso nos anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Es un punto primero, el 1499, en el que hace como un pequeño resumen de lo que es la fe de la Iglesia sobre este sacramento de la unción de enfermos, y luego pues es como el punto programático, y luego ya va a ir poco a poco desmenuzando y desgranando las cosas. Pero así ya de entrada hace una gran, a sentar las bases, ¿no? Una gran afirmación global y genérica de nuestra fe en el sacramento de la unción. A mí me llama la atención que en este punto, en el 1499, dice cómo con este sacramento y esta oración especial que se llama de unción de enfermos, dice: la Iglesia entera, toda la Iglesia entera, encomienda a los enfermos al Cristo sufriente y glorificado. Bueno, digo que me llama la atención aquí 2 cosas. Primero es ese enfatizar tanto de toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos. Porque hay otros momentos en los que en la Sagrada Escritura, por ejemplo, se cuenta en los Hechos de los Apóstoles que cuando Pedro, el primer papa, estaba en prisión, se dice: la Iglesia entera rogaba por Pedro. Bueno, pues ahora aquí, de una manera similar, fijaros bien, de una manera similar, se dice: toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor. Porque es como tomar los enfermos como si fuesen casi los privilegiados, como si fuesen el meollo, como si fuesen el mayor tesoro que tiene la Iglesia en su seno, la principal de las intenciones. Tomamos a los enfermos como nuestra bandera. Fue la principal preocupación del Señor, fue la principal ocupación del Señor. Él se ocupó principalmente en eso. En ellos se expresó especialmente su cariño y su misericordia. Los enfermos fueron la ocasión privilegiada en la que Jesús reveló la misericordia de Dios Padre a través de los enfermos, en ellos, en su cercanía, en las curaciones que realizó. Los enfermos fueron, en la vida, en aquellos 30 años de vida pública de Jesucristo,
fueron el escenario principal en el que él quiso revelar el corazón misericordioso de Dios Padre. Fueron el escenario principal, el lugar más precioso para revelar el amor de Dios hacia el hombre. Especialmente lo hizo con los enfermos. Bueno, pues, imaginaros, ¿no? Pues nosotros, siguiendo las huellas de nuestro Maestro, siguiendo las huellas de Jesucristo, decimos, bueno, pues nosotros también vamos a hacer de ellos una intención, y por lo tanto la Iglesia, con un solo corazón, con una sola alma, reza por sus enfermos, encomienda a Dios sus enfermos. Aparte que yo creo que también al hacer eso, estamos rezando pues no solo por los enfermos, sino por nosotros mismos, ¿no? Porque no hay cosa más cierta y más segura de que la enfermedad pues es destino común de todos nosotros, ¿eh? Es inherente a la propia naturaleza humana, con lo cual, bueno, pues es rezar por toda la Iglesia, rezar por los enfermos, rezar también, en el fondo, por los sanos que vamos a serlo, vamos a ser enfermos, quiere decir, dentro de poco, ¿no? Con lo cual, pero es también seguir el estilo de Jesús. Toda la Iglesia entera encomienda a Dios especialmente sus enfermos. Esas asambleas, ¿no? Ese gran ejemplo de la Virgen María, que yo siempre subrayo que la Virgen María en estos tiempos de secularización está capitaneando, está llevando adelante la obra de la nueva evangelización y nos lo está demostrando cómo obra ella en los santuarios marianos y cómo mueve los corazones. ¿Os dais cuenta cómo la presencia de los enfermos en los santuarios marianos adquiere pues un protagonismo muy especial? Ella quiere que esa nueva evangelización que está teniendo lugar, y especialmente tomando los santuarios marianos como un lugar privilegiado, ¿no? Ella quiere que los enfermos casi sean los protagonistas principales de ese encuentro con el Señor a través de la Señora en los santuarios marianos. Es su estilo, es el estilo de María. Es el estilo de María aprendido directamente de su Hijo Jesús y que ahora transmite ella a su Iglesia. Toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos. Pues sí, Señor, es una sensibilidad que tenemos que tener, y también hay que subrayar que la pastoral de los enfermos, algunas personas, seguro algunos de los que estáis escuchando también os dedicáis a visitar enfermos, la pastoral de los enfermos tiene que ser como la niña de los ojos de nuestra pastoral parroquial, y tenemos que entender que en ello hay un gran tesoro. A veces podemos pensar que eso es una cuestión más o menos secundaria, ¿no? Tiene que tener todo, tiene que estar privilegiada, ¿no? Sabiendo que no habrá otro gesto en el que hagamos más presente a Jesús. Toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos. Y la segunda parte de la afirmación, que también quiero subrayar: encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado. Jesús ahora mismo está glorificado, ¿no? Pero fijaros que dice sufriente y glorificado. Porque es cierto que la pasión de Jesucristo, bueno, pues después de la resurrección, la pasión de Cristo terminó, concluyó. Pero es curioso que Jesús, después también cuando apareció glorioso y se apareció a sus apóstoles, llevaba las huellas de la pasión. ¿Os acordáis? Que le dice a Tomás: mira los agujeros de los clavos en mis manos y mira mi costado, ¿no? Mira mi costado abierto. Es decir, Jesús llevaba las huellas de la pasión en su cuerpo glorificado. ¿Por qué quiso hacer tal cosa? Para hacer con ello un signo de que ese resucitado no era un fantasma, sino que era el mismo que había compartido con ellos su vida, el mismo que habían visto crucificar. Sí, ciertamente por eso también, es decir, esas huellas de la pasión remarcaban la veracidad de que ese era el que había sufrido la pasión, era el mismo, el que había sido sepultado en aquel sepulcro nuevo. Sí, eso es cierto. Pero también hay más que eso. Esas huellas de la pasión que continúan en ese Cristo resucitado que se aparece a los apóstoles,
es también un subrayar que aunque Cristo está en un estado glorificado, aunque está en el cielo, de alguna forma Él sigue sufriendo en la tierra. Él no se desentiende de nosotros, Él no pasa a un estado de gloria, un estado que pueda suponer un no sentir, un dejar de sentir el drama del hombre. El hecho de que Cristo esté glorioso en el cielo no le incapacita para compartir el drama del hombre. Y él, por eso podemos decir, y hay por ahí un famoso libro, ¿no?, que se titula Dios llora en la tierra. Bueno, pues esa expresión correctamente entendida, pues también se refiere a esto, es decir, Cristo es sufriente y es glorificado, y eso, pues hasta el momento de la parusía final, hasta el momento en el que concluya la representación de este mundo, y entonces tras su venida gloriosa y tras el juicio final, Dios lo sea todo en todos, ¿no? Hasta entonces, de alguna manera, Jesús, Él compagina esa condición gloriosa que Él tiene en el cielo, también con ser Señor sufriente. Él sufre entre nosotros, al mismo tiempo que está glorificado en el cielo. Es un misterio, ¿no?, cómo compaginar eso. Pero las dos cosas son verdad. Las dos cosas son verdad. Eso que queda ahí subrayado en esos signos de la pasión que Cristo ha querido que sigan permaneciendo en Él, pues también nosotros mismos vemos que esa condición sufriente y glorificada, pues también está un poco compaginada, o sea, está mezclada en nosotros. Nosotros sufrimos, pero también el Señor nos da pequeños adelantos de su gloria en medio de nuestros sufrimientos. Hay también pequeños momentos de Tabor en medio de la pasión de esta vida, que son como pequeños adelantos del cielo. O sea que igual que Jesús glorificado en el cielo sigue teniendo también las huellas del Cristo sufriente, también nosotros aquí, que estamos en esta etapa sufriente, no en este valle de lágrimas, del cual habla la oración de la salve, porque ciertamente pues la vida, ¿no?, pues tiene sus aspectos de dureza y en ese abrazar la cruz diariamente. Sin embargo, también nosotros tenemos adelantos de gloria. Y nuestra condición sufriente está compaginada también con esa condición gloriosa que está incoada en la vida de gracia. Está adelantada en la vida de gracia, que es como un pequeño adelanto de esa glorificación. O sea que Jesús es el Señor sufriente y glorificado, y a Él la Iglesia entera ofrece sus enfermos para que los alivie y los salve. Nosotros somos como aquellos que llevaban aquel enfermo en la camilla y que no tenían por dónde meterlo porque estaba la casa llena, y entonces le subieron al techo y quitaron las tejas para poder bajar y descolgarle a aquel paralítico, para poderle descolgar hasta delante de Jesús. Esos somos nosotros, los que con persistencia llevamos a nuestros hermanos enfermos ante Jesús y se los presentamos, y además lo hacemos a tiempo y a destiempo. Esos somos nosotros. Hay una cosa más que quiero subrayar de ese primer punto. Dice, incluso la Iglesia los anima a los enfermos a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Incluso dice, los anima a unirse libremente. ¿Por qué se insiste en esto? Hombre, porque es verdad que el sufrimiento de esta vida está unido al sufrimiento de Cristo en la cruz. Pero cuánto más provechoso y cuánto más sentido tiene, ¿no?, ese dolor en la medida en que uno sea consciente de ello. Todos los sufrimientos de la tierra son de alguna manera los sufrimientos de Cristo. Pero es verdad que no extraemos de ello toda su potencialidad, todo su provecho espiritual, sino cuando somos conscientes de ello. No quiere decir que si uno no es consciente no sea también sufrimiento de Cristo, porque, por ejemplo, habrá personas que sin tener esa fe,
o teniéndola muy languideciente, muy tal, pues bueno, pues vivan su enfermedad pues con un sentido de resignación, digamos, pues humana. Cuando digan, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Voy a intentar llevar la enfermedad lo mejor posible, pues para no dar más disgustos a mis hijos, para que ellos también no me vean desesperarme. O sea, voy a intentar ser un enfermo lo mejor posible y bueno, para intentar de esta manera crear el mejor clima en casa. Y bueno, y uno puede tener este tipo de razonamientos y de motivaciones humanas que no están mal y que son virtuosas. Y así, digamos, pues bueno, pues tiene esos condicionamientos que le ayudan a llevar la enfermedad. Por ejemplo, no se me han ocurrido esos, ¿no? Y de alguna manera, esos sufrimientos de esa persona, sin que ella lo sepa, están unidos a la pasión de Jesucristo. Pero imaginaros que esta persona, aparte de tener, ¿no?, pues este tipo de así de razonamientos que le ayudan a llevar la enfermedad, esto que os he dicho, pues voy a intentar pues llevar la enfermedad sin que se me note mucho mi sufrimiento, de manera que yo a mis hijos, a los que me rodean, les haga más llevadera esta situación, ¿no? Imaginaos que aparte de esas motivaciones humanas, esa persona sea consciente de que su sufrimiento está unido, que ella debe de unirlo, ofrecerlo, ¿no?, y unirlo a la pasión de Cristo y a ese Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, que Cristo pronunció desde el Calvario. Imaginaros eso. Imaginaros que esa persona caiga en cuenta de que esa cama en la que se encuentra postrada es como un altar. Esas sábanas de esa cama son como el mantel de un altar encima del cual está puesta esa hostia viva, que en este caso es su propio cuerpo enfermo, unido a la hostia viva de Jesucristo, para ser ofrecido por Cristo con él y en él. Imaginaros que se dé cuenta, ¿no?, que el Señor le ha puesto en este momento en sus manos la vocación de ser víctima junto con Cristo, y que está llamada a unir su sufrimiento y a que no se desperdicie, no solo por una resignación, no solo por no tienes más remedio que, sino porque voluntaria y libremente me uno a la pasión de Cristo. Imaginaros eso, es que evidentemente en la perspectiva, el horizonte de esa persona cambia. No es lo mismo, por tanto, ser consciente o no ser consciente de que tus sufrimientos están unidos a la pasión de Cristo. No es lo mismo. El ser consciente te permite vivirlo mucho mayor intensidad y te permite, pues, ser instrumento apostólico del Señor en esa vocación también que Él te ha dado en el momento de la enfermedad. Por eso dice, incluso anima a los enfermos a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Bien, tenemos pues un momento de reflexión. Una breve, muy concisa, pero muy, muy intensa, ¿no?, en ese punto 1499, pues lo que es la doctrina católica sobre la unción de los enfermos. Ahora el catecismo reserva 2 puntos a la enfermedad en la vida humana, el 1500 y el 1501, y dicen así: la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Es decir, pocas cosas hay como la enfermedad que nos hacen caer en cuenta de nuestra condición, o sea, de la poca cosa que somos. Pocas cosas como la enfermedad nos hacen caer de ciertos pedestales en los que nos subimos, ¿no? Si una vez se puede hacer un montaje en sus aspiraciones, en su imaginación, ¿no? Pues se hace un montaje en la vida en la que parece que va a ser capaz de, bueno, yo qué sé qué, ¿no? Como ser él casi el descubridor de las Américas, ¿no? Y se entrega pues a ciertas empresas temporales y hace planificaciones de su vida totalmente al margen de sencillamente de la vocación concreta que Dios tenga para él, ¿no? Y luego de repente
De repente viene una enfermedad, viene un toque de atención, una llamada, y uno pues cae de su caballo y el momento de despertar dice, pero ¿yo dónde estaba? Es decir, yo qué tipo de planificación estaba haciendo en mi vida, ¿a dónde iba yo? ¿Estaba yo haciendo mi plan? ¿Estaba yo construyendo mi camino, no? Y de repente he recibido como una especie de toque, una especie de llamada, una especie de recordatorio de la finitud de mi vida, del límite de mi vida, ¿no? La vida humana, en teoría lo sabemos, pues es limitada. El hombre verdaderamente es débil por su condición, por su condición corporal. El hombre está llamado a nacer, crecer y morir, y no hay dato más cierto y más seguro que ese, ¿no? Y sin embargo, pues es que es contradictorio el que hagamos un montaje de nuestra vida, ¿no? Y estemos ideando nuestra felicidad como si la enfermedad no fuese nunca a llegar. Y es que nos autoconvencemos de una mentira, o pretendemos, ¿no?, creérnosla. Y claro, pues por ejemplo, ¿no?, esta famosa frase que tanto se dice: aquí lo importante es la salud, lo importante es la salud. Y claro, dice uno, pues menudo problema que tenemos, porque si lo importante es la salud y es absolutamente seguro que va a venir la enfermedad, pues fíjate de qué problema. Porque claro, resulta que estamos dando por importante, por lo importante, algo que seguro que nos lo van a robar, que es la salud. Vamos a perderlo con toda seguridad, ¿no? Antes o después. Si eso es lo importante, no digo que no sea importante, pero si es lo importante, en el sentido que es el valor máximo, algo que me va a ser arrebatado, pues menudo drama es este. Menudo drama. Porque claro, entonces uno está conducido a un choque frontal con la realidad. La realidad entonces viene a romper en mil añicos los montajes que yo me estoy haciendo. Tenemos que, yo diría que desvelar, ¿no? Tenemos que desencubrir, desenmascarar un ídolo. Y yo creo que hoy en día existe un ídolo que es el ídolo de la salud, presentada como el máximo valor de la existencia. Eso es un ídolo. La salud corporal, ¿no?, presentada como el máximo valor de la existencia, es un ídolo, es un falso Dios. Es un falso Dios. Y hay que desenmascararlo, porque es que sí, porque de lo contrario estamos conduciéndonos a una contradicción y a un fracaso continuo en nuestra existencia. La enfermedad, pues, tenemos que verla como un recordatorio, pues de la condición limitada del hombre. Yo creo que es una ayuda para que crezcamos en humildad. Sabéis que la palabra humildad pues viene de humus, de tierra. Eso que nos dicen en la Cuaresma, nos recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Es un recordatorio. Y cuántas veces tenemos que decirnos a nosotros mismos, y tantas cosas aquí se van a quedar, y tantas otras cosas aquí se van a quedar. No podemos hacer nosotros el ridículo de esos faraones de Egipto que se hacían enterrar allí en las pirámides, se hacían enterrar rodeado de todos sus tesoros. Bueno, pues todo eso aquí se va a quedar. Por mucho que lo metan allí dentro de la pirámide, aquí se queda. Y creo que tenemos que, sencillamente, cuando llegue el momento de la enfermedad, hacer una proclamación de humildad. Señor, si tú lo sabes todo, si tú sabes que te quiero, si yo sé perfectamente los límites de mi condición, pero es verdad que no es lo mismo saberlo en teoría que saberlo en la práctica. Saberlo en la práctica. El que el hombre se vea impotente, que vea su finitud, pues bueno, pues eso nos puede poner nerviosos, ¿no? Cuántas veces también los enfermos, pues después que ya han aceptado su enfermedad y ya han pasado a una segunda etapa, ¿no? Cuántas veces ellos pues pueden decir posteriormente, bueno, a mí me gustaría por lo menos no dar trabajo, por lo menos no dar qué hacer, por lo menos que
que me valga por mí mismo, que no tenga que depender de otros. Y ni siquiera tampoco eso mismo está en nuestras manos el controlarlo, porque también hay grados y grados de enfermedad, ¿no? Bueno, pues yo creo que también eso tenemos que dejarlo en manos del Señor. Al final, creo que todos son lecciones de humildad, y si por lo que sea nos tenemos que dejar cuidar, ¿no? Pues como un niño en brazos de su madre, pues aceptémoslo también, ¿no? Como una llamada a la humildad, al reconocimiento de los propios límites y de caer en cuenta que ante Dios somos como niños que necesitan dejarse cuidar. O sea que, primer aspecto concreto, la enfermedad como un recordatorio de los límites, ¿no? Y de la finitud de la condición humana, y como una llamada a dejarse en manos de Dios, a dejarse cuidar, a dejar que el Señor lleve las riendas de tu vida. Aquello que le dijo a Pedro, ¿no? Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Eso lo dijo el Señor a Pedro. Y luego añade el apóstol San Juan, esto lo dijo profetizándole la muerte con la que daría gloria a Dios. ¿Se refería quizás al martirio de Pedro? Pues sí. Pero fijaros, es que apliquemos esta frase a nuestra vida concreta, ¿no? Y entonces uno dice, pues es verdad, yo cuando he sido joven, yo he hecho mis planes, lo he pensado todo a mi forma, a mi medida, y ahora, sin embargo, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Y ese es un acto de humildad muy grande, porque tú en ese momento te das cuenta de que tú no diriges, sino que eres llevado, eres conducido. Y es un momento clave en la vida, para que te des cuenta de que es Dios el que dirige los hilos de tu vida. Cuando eras joven también era Dios el que dirigía los hilos de tu historia, pero tú tenías tendencia a pensar de que eras tú el que dirigías la nave. No, la dirigía el Señor. Pero tú, como te veías muy seguro de ti mismo, pues bueno, tú tendías a arrogarte hacia ti mismo la obra de tus manos, y tú pensabas, yo he hecho, yo he planificado, yo he sacado adelante, ha sido mi esfuerzo, y te atribuías a ti lo que había sido un don de Dios. Y ahora, en el momento de la enfermedad, es una ocasión de gracia para darte cuenta de que tu vida la dirige el Señor. Él lleva los hilos de tu historia, ¿no? Y tú debes de ser dócil en dejarte conducir, en dejarte llevar. Es una ocasión de gracia. Ojo, que también puede haber enfermos que en vez de ser dóciles y que la enfermedad les ayude, ¿no? Pues a entender que nuestra vida es ponernos en manos de un Padre que conduce nuestra existencia, bueno, pues vivan mal su enfermedad, ¿eh? Bien, insistamos pues en ello. Bien, tenemos un momento de reflexión en este programa de la explicación del catecismo de la Iglesia Católica, y en concreto hoy nos hemos adentrado en la explicación de la unción de los enfermos. Los puntos primeros nos explican el misterio de la enfermedad en la vida humana. Y el punto 1501 es el siguiente. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es. Con mucha frecuencia la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. Bueno, pues es que llama la atención, ¿no? Llama la atención que ante un mismo misterio de la enfermedad humana, pues haya quien reciba el escándalo de la cruz de una manera que se aleja de Dios, y otros, sin embargo, se aferren fuertemente a esa cruz y vean en ella un camino para descubrir la misericordia de Dios. ¿Cómo es posible, no? Que ante una misma situación pueda haber dos reacciones tan distintas. Es verdad que cada uno somos un misterio, cada uno somos un mundo, y cada uno tiene un proceso, ¿no? En ese encuentro con el Señor. Bueno, se
se dice un poco dentro de lo que podríamos llamar a psicología clínica, que cuando una persona recibe una noticia pues, de una enfermedad pues, impactante, ¿no? Recibe una noticia de una enfermedad incurable, puede haber dentro de ella un proceso, ¿no? Un proceso que no tiene por qué ser ni mucho menos igual en todo el mundo, pero que sí que a veces se ha descubierto algunas características bastante compartidas. Entonces, ¿qué pasos son esos? Pues es muy frecuente que cuando una persona, pues así un poco de sopetón, se le da la noticia pues, de un cáncer grave, etcétera, en un primer momento igual su reacción es la de ignorarlo, hacer como si no lo hubiese escuchado, es decir, no aceptarlo, ¿no? Hacerse un poco, pues, como salir de sí mismo y como si esa realidad no fuese con él, como si eso no le hubiese ocurrido a él. Bien, evidentemente eso puede durar poco tiempo, porque claro, es que los datos se imponen de una manera que ese esconderse debajo del ala, pues enseguida pasa a una segunda fase. Lo primero es ignorarlo, ¿no? Y lo segundo es, pues quizás rebotarse. Es frecuente, ¿no?, que se produzca una especie de reacción de rebeldía, de decir esto, ¿por qué me ha pasado a mí? Se puede dar el salto de esto no me ha pasado a mí, esto ¿por qué me ha pasado a mí?, ¿no? Y entonces rebelarse, rebotarse, incluso quizás también proyectando esa crisis frente a su confianza en Dios mismo, ¿no? En su misma confianza como hijo de Dios. Y puede tener el enfermo momentos de rebeldía, que lo normal, dicen también, pues estamos hablando ahora incluso, no digo ya únicamente espiritualmente, sino hasta en un proceso psicológico que es bastante frecuente, que lo lleven muchas personas. Y después de esa rebeldía en la que puede haber pues muchos altibajos, etcétera, pues viene el momento de la aceptación. Viene el momento de la aceptación, viene el momento de caer en cuenta de que es absurdo, ¿no?, que yo me he hecho mis caminos, me he hecho mis planes, me he olvidado de un dato absolutamente cierto, que es que esta vida es pasajera. Me he olvidado un dato absolutamente cierto, de que es que la salud no puede ser idolatrizada, de que no es posible, de que lo importante no sea la salud, siendo así que sabemos que estamos llamados a perderla. Y llega un momento de aceptación, cuando se cae del pedestal, ¿no?, ese ídolo que nosotros de alguna manera pues hemos querido poseer cuando no está en nuestras manos poseerlo. Y llega el momento de la aceptación. Y con esa aceptación pues puede haber de alguna manera un enriquecerse de muchas cosas. Y son momentos en los que uno valora muchas cosas que antes no valoraba en la vida. Puede valorar el cariño de las personas que le rodean. Igual antes estaba metido en la vorágine del trabajo, estaba metido en una hiperactividad que igual valoraba muchas menos cosas en el seno de la familia, y sin embargo cuando le toca la enfermedad y cuando es como un niño, ¿no?, en brazos de su madre, y cuando le toca ser humilde y dejarse querer, ¿no?, que cuesta mucho dejarse querer y dejarse cuidar y dejarse llevar, valora muchas cosas que antes no las valoraba. O sea, su universo, el universo de sus ideales y de sus valores se amplifica, se amplía mucho. Dios le permite ver cosas con una luz distinta, ¿no?, a la que antes podía percibir. La condición humilde en la que está postrado ahora mismo, ¿no?, es muy reveladora. Le revela cosas, ¿no? Le descubre cosas. Aquí suele ocurrir que se pasa del revelarse con B al revelarse con V. Me explico, que eso que he dicho, que a veces uno tiene una rebeldía de rebotarse ante Dios, ¿no? Pero cuando se va superando esa rebeldía,
Entonces se pasa del revelarse con B al revelarse con V. O sea, Dios se te revela, se te descubre y te hace ver cosas que antes eras ciego y no entendías. Entonces, de esa rebeldía se pasa a una revelación de cuáles son los valores definitivos, cuáles son los valores auténticos y de que no es posible, no es correcto que hayamos puesto nuestro corazón en aquello que se lo lleva el viento. Al final, fijaros bien, la enfermedad es una educación, nos educa, es una pedagogía para la vida eterna. Así de claro. Es una pedagogía que te está diciendo, oye, ¿tú en qué has puesto tu corazón? Tú no puedes poner tu corazón en lo que aquí se va a quedar, ¿eh? ¿Tú en qué estás poniendo? ¿Cuál es tu tesoro? ¿En qué pones tú la cumbre de tus alegrías, ¿no? ¿Cuál es tu meta? La enfermedad te está revelando, te está descubriendo, te está abriendo los ojos para que tú comprendas dónde está puesto tu corazón. Por eso no puede haber perfectamente en un paso, digo yo, del revelarse con B al revelarse con V, ¿eh? Del rebote a abrir los ojos, ¿no?, a eso que Dios quiere descubrirte en tu vida. No sé si os acordáis de aquel pasaje en los Hechos de los Apóstoles cuando Saulo estaba persiguiendo a los cristianos y el Señor sale a su camino. ¿Y quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? Y hay un momento ahí en el que le dice, ¿por qué estás pegando coces contra el aguijón? ¿Por qué me persigues? ¿Te es duro dar coces contra el aguijón? Dicen Hechos 26:14, ¿no? Te es duro dar coces contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? También este dar coces contra el aguijón es propio de quien está en la enfermedad, en ese estado de rebeldía, ¿no? En ese estado de rebeldía en el que está rebotado, está que no sabe exactamente a quién echarle la culpa de lo que le está sucediendo, está rabioso, todo se le ha puesto patas arriba, esa enfermedad ha roto todos sus planes y está que rabia y que pega coces contra el aguijón, ¿no? Que en ese momento el Señor sale a su camino y dice, Saulo, Saulo, mira que salgo yo a tu encuentro. Es decir, en ese proceso en el que el hombre cae en cuenta, ¿no?, y se le rompe el panorama, ¿no?, que él se había prefijado. Es un momento de gracia. Es un momento de gracia. Dios se sirve del mal, porque no olvidemos que la enfermedad ha sido introducida en el mundo pues como influjo del mal. Dios se sirve del mal para hacer allí una ocasión de gracia, para revelar y para descubrir al hombre la vocación al amor, la vocación eterna al amor para la que ha sido creado. Esto es especialmente lo que se subraya en este punto, en el 1501, que es curioso que, siendo así que la enfermedad conduce a algunos a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a la desesperación, a la rebelión contra Dios, sin embargo también conduce a otros y a esos mismos también, que tienen otra fase posterior en la que, claro, lo que ocurre es que también, qué importante es saber acompañar a las personas en el momento de su rebeldía, en el momento de su crisis, saber acompañarles, claro, para que esa rebeldía primera desemboque en lo que tiene que desembocar, ¿no?, que es pues en una aceptación en la que se le revela, se le descubre pues un horizonte distinto, una valoración distinta de la existencia. Pero claro, nos falta esa vocación que tuvo Jesús de acompañar a los enfermos y de en ese acompañamiento abrirle su horizonte con gestos de cariño, de paciencia, de hermandad junto a nuestro hermano enfermo, para que seamos instrumento de Dios en ese proceso que hemos dicho aquí de primeramente ignorarlo y después rebotarse y después cuestionarse y al final aceptar y luego valorar la vida de otra manera.
En ese proceso Dios nos quiere como instrumentos no para que demos lecciones a nadie, sino para que tengamos la santa paciencia. Acordaros de cómo el santo Job, cuando él estalló y tuvo su momento de rebeldía, ¿no? También allí pues tenía unas personas que no lo hicieron muy bien, por cierto, ¿eh? Pero unas personas con las que se desahogaba, con las que hablaba, con las que... Bueno, pues yo creo que también nosotros estamos llamados a un acompañamiento en el que aprendamos mucho, porque acompañando a un enfermo uno aprende de aquello a lo que está llamado. O sea, que es que así de claro. O sea, ojo, que yo acompaño a un enfermo y ese enfermo es un espejo de lo que es mi futuro, de lo que es la vocación a la que estoy llamado, a ser enfermo también. Bien, lo dejamos aquí, en este punto 1501. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.